Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiero cantar una canción que es la canción 360. Hace mucho tiempo se cantaba y se cantaba mucho, y luego se dejó de cantar. Una pena. Pero ahí nos muestra esta canción basada en las Escrituras, que la importancia de obedecer a nuestro Señor. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en la senda su gloria se ve, y su voz se de oír, pues promete vivir con aquel que obedezca por fe. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien mirare a Jesús ni una sombra verá, su presencia le iluminará. El temor y el afán, la ansiedad y el dolor, los disipa el amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Es interesante que desde que el joven David fue ungido para ser el próximo rey en Israel, siendo un muchacho, pasaron más de 20 años de situaciones complicadas y difíciles y hasta aún de peligros de su vida a manos del rey Saúl. Él tuvo que huir, tuvo que esconderse, él tuvo que salvar su vida y la de su familia. Más de 20 años, cuando finalmente es ungido como rey de Israel. Y durante ese tiempo, la Biblia nos dice mucho acerca de David. Él sabía que era el sucesor. Él sabía que un día iba a ser rey. Pero mientras tanto, Dios trató con este varón, como trata con cada uno de nosotros. Y él ha pasado situaciones de temor, de extremo, de persecución, de injusticia, de maltrato, de acusaciones falsas. Todo lo que era importante para él lo perdió. Y lo perdió de una forma tan lamentable, tan egoísta.
Su vida tenía un precio, su cabeza tenía un precio, y en toda la nación había gente que lo estaba buscando para denunciarlo delante del rey Saúl. Algunos de ustedes saben que un servidor tiene problemas físicos en la rodilla. Tengo un historial largo de situaciones con la rodilla, algunos simpáticos, otros no tanto. Y es más, estoy por escribir un libro que se llama Mi rodilla y yo, por lo menos tengo el título. En algún momento me sentaré y hablaré de todo lo que el Señor me permitió pasar en estos tiempos tan difíciles. Comparto esto porque he adquirido con los años distintos elementos de prótesis, braces, muletas, andadores, todas cosas que me ayudaban en mi situación de la discapacidad. Menciono estas cosas de ortopedia porque tuve que hacerme de estos elementos porque no podía sostenerme, no podía pararme, necesitaba la ayuda de personas. Y cuando empecé a mejorar la movilidad, estas cosas ayudaban. Y qué importante que eran los bastones, los andadores, las muletas, porque eso es lo que sostenía mi físico y me daba cierta seguridad para no caerme y golpearme y lastimarme, sobre todo cuando estaban todavía muy frescos los puntos y todo eso. Pero pensando en la historia de David, pensando en las cosas que eran su apoyo, que eran importantes para él las perdió todas y finalmente se quedó sin nada. Él perdió su fama como capitán del ejército de Israel, donde se hizo muy importante y muy famoso. ¿Se acuerdan las canciones que cantaban las mujeres? Saúl mató a miles y David a 10.000. Bueno, eran muy lindas las canciones, pero a David le trajeron un problema, que él no quería, pero bueno, el rey tuvo muchos celos de él y quiso acabar con su vida. Una de esas muletas, si se quiere, donde él se apoyaba, era su prestigio, era su fama, era querido por la gente en Israel, por sus soldados. Digamos que, a modo de ejemplo, el ser un capitán del ejército del rey era como un apoyo para él y lo perdió. Lo otro que pierde es la amistad con Jonatán, su amigo, el hijo del rey. Y él, al tener que irse, ya no vio más a Jonatán. Hacen un pacto entre los dos de cuidar a su familia, en ausencia de uno, que el otro se hiciera cargo de acompañar, de cuidar, de proveer y de salvar a la familia. Y bueno, vemos mucho más adelante en la historia que David lo hizo. Pero esa amistad, ese compañerismo, ese apoyo que tenía en Jonatán, yo digo gracias a Dios por los amigos y colegas y hermanos que la vida me ha dado, porque de alguna forma uno se apoya y comparte y ora y busca refugio en ellos. Hay amigos que uno conoce desde muchos años y otros de menos tiempo, pero que en el Señor uno puede crear ese lazo como hermano en la fe y como colega, como hermano, como amigo. Y eso, por más que pase el tiempo y la distancia, no se corta, no se rompe, gracias a Dios. Otro de los apoyos o muletas que pierde David es a su mentor, a su maestro. ¿Recuerdan quién lo ungió? Sí, el profeta Samuel. Samuel era quien enseñaba, quien guiaba con sabiduría y consejo a este joven David. Y es bueno tener a alguien así, alguien con experiencia, alguien con años, un mentor, alguien en quien uno puede ir y esa persona le dice la verdad, a pesar de que no nos guste que nos digan la verdad, pero a veces es tan necesario.
Yo agradezco al Señor por las personas que Dios puso en mi camino, que me enseñaron, que me amaron, que me corrigieron, que me cuidaron. Podría nombrar a muchas, pero me olvidaría de otras, así que están en mi corazón y en mis pensamientos y en mis oraciones. Que el Señor les bendiga y les guarde. Pero qué importante que fue Samuel en la vida de David. Es como que hoy se usa una frase. Samuel alineaba, ponía los patitos bien en fila en la vida de David, para que no se la creyera, para que él tuviera los pies sobre la tierra y para que fuera un hombre íntegro, para que fuera un hombre temeroso de Dios, para que aprendiera las Escrituras, para que este hombre fuera un buen rey. Cuando le tocara gobernar, cuando le tocara su mandato, su gestión, que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios. Samuel era su sostén, su cable a tierra, su maestro, su mentor. ¿Sabe qué? Nosotros los hijos del Señor, independientemente de la edad que tengamos en este momento, somos llamados a hacer eso para la gente que no conoce a Dios. Hoy estamos en tiempos complicados, estamos en tiempos de pandemia, donde la gente tiene temor, donde usted prende la televisión y entra el miedo, el temor por todos lados. La gente necesita que alguien le diga que es verdad, la situación que estamos viviendo es real, pero Dios está por encima de todo eso. Dios está allí, en las alturas, pero presente en nuestro diario vivir, en las cosas cotidianas, en todo esto que estamos viviendo. La situación va a continuar. El virus, el COVID-19, está propagándose a pasos agigantados, rápidos. Y nosotros lamentamos y sufrimos, sobre todo aquellos que tienen familiares, que tienen amigos, que tienen hijos. Tengo pesar de saber de que ellos están en lugares complicados. Y yo, mientras tanto, estoy en un lugar más tranquilo, aquí en Tucumán. Pero Dios es Dios de cerca y de lejos, para cubrir, para guardar, para proteger, para proveer a nuestros hermanos en la fe y hermanos de sangre. Dios es fiel, lo ha sido, lo es y lo será. El último, si se quiere, bastón o muleta o apoyo que, si se me permite decir, perdió David, fue su propia estima, su propia fama, si se quiere, su propio orgullo. Dice que cuando pasó todo esto, David huyó, y huyó buscando ayuda, lejos de Israel. Se fue al reino de los filisteos, a una ciudad llamada Gat. Hagan un poquito de memoria. ¿Quién era de Gat? Goliat, el gigante, el campeón, aquel a quien David venció en el nombre de Jehová de los ejércitos, lo derrotó en batalla y eso trajo victoria al pueblo de Dios. Hay que estar muy mal para tomar malas decisiones y David no pensó coherentemente. Había muchos lugares para irse y él se fue a meter en la boca del lobo. Alguien dijo, salió de Guatemala para meterse en Guatepeor. David se dio cuenta tarde que su vida peligraba en ese lugar. Decían los filisteos, acabémoslo si sabemos que este va a reinar en Israel. Matémoslos de una vez por todas y nos ahorramos problemas futuros. La verdad que hablaban con coherencia. Los filisteos eran filisteos, pero no eran ningunos ingenuos. Matémoslo ahora y nos ahorramos un montón de problemas. La diferencia entre David y Saúl fue que David aprendió a obedecer al Señor. Y le fue bien en toda su carrera, en toda su historia, en todo su reinado. Cuando salía a la batalla, cada cosa que hacía David, cuando él andaba en el camino de Dios lo respaldaba y lo prosperaba. David se equivoca y sabemos la historia cuando pasa por un estado espiritual muy liviano
Cuando él no estaba donde tenía que estar en el momento que tenía que estar, él fracasa porque dejó de mirar a Dios, como muchos de nosotros. Quizás lo hayamos hecho en algún momento. Un hijo de Dios cae cuando deja de mirar a Dios, cuando deja de buscar esa seguridad en Dios. Es allí donde sucede esto. David perdió, ¿se acuerdan las muletas? Su fama como capitán del ejército, su amistad y confianza que tenía en su amigo Jonatán. David perdió a su mentor, a su guía espiritual, a Samuel, y lo último que pierde David allí en Filistea fue su orgullo. Se empezó a hacer el loco, empezó a babear, empezó a rasguñar las paredes, no sé qué otras cosas habrá hecho para que los filisteos digan, bueno, hay tantos locos acá en Filistea, importamos otro más. Y ahí, de esa forma, David se va callado, cabeza baja, silbando bajito, para salvar su vida, para salvar su pellejo. David simula ser un demente, un desquiciado. Hermanos, hay cosas que para nosotros son importantes, son nuestras muletas, son las cosas a las cuales apoyamos en nuestra vida y nos sostienen. Para muchos la familia, el trabajo, el ministerio, el trabajo en la iglesia, la obra que hago yo para el Señor, son todas cosas importantes en las cuales nos apoyamos. ¿Qué pasaría si las perdemos? ¿Qué pasaría o qué está pasando ahora en estos tiempos de cuarentena que no podemos hacer lo que veníamos haciendo? La realidad es que ha cambiado mucho la situación y ustedes y yo estamos en una duda general. Esa duda nos trae incertidumbre y nos trae temor. David escribió: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y me libró de todos mis temores. Son tiempos complicados, son tiempos que traen duda. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo van a inventar una vacuna? ¿Cuándo será que volvemos a reunirnos en nuestros templos para alabar al Señor como iglesia? ¿Y cómo se extraña eso, verdad? Yo quiero alentarles, yo quiero en el nombre de Jesús decirle que el Señor conoce los tiempos y que mientras tanto nosotros estemos confiando en el Señor, poniendo nuestra esperanza en Jesús, poniendo nuestra confianza en Jesús, estando en nuestras casas, compartiendo con nuestra familia, usando un teléfono para bendecir a alguien, para orar por alguien. Es tan necesario eso en este tiempo. Hay tanta gente que no conoce a Jesús, hay tanta gente que está sola, hay tanta gente que está deprimida, hay tanta gente que está ansiosa, hay tanta gente que ha perdido la paz por todo esto, porque no puede trabajar, porque tiene que cerrar su negocio, porque no puede pagar las cuentas, porque un ser querido está enfermo de COVID u otra enfermedad, y yo no puedo hacer nada. Hermanos, lo que usted y yo no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Le aliento en el nombre de Jesús a que usted ponga su esperanza, su confianza en el Señor. En Dios tenemos refugio, un alto refugio. En Dios tenemos a quien acudir y decirle: Señor, yo no puedo, líbrame. Hazlo otra vez, por mí, por mi familia, por mis amigos, por mi iglesia. Hazlo nuevamente, Señor, hazlo nuevamente. Le animo a obedecer y confiar en Jesús, porque esa es la regla marcada para vivir en la luz. No se olvide esta canción tan antigua, pero tan vigente hoy. Obedezca al Señor y confíe en el Señor. Él es Dios de cerca y de lejos, ya lo repetí antes. Le aliento en el nombre de Jesús a poner su confianza, su esperanza en Dios.